En esta buena costumbre que habíamos tenido durante buena parte de la pandemia de encontrarnos todas las tardes a charlar un rato en el vivo de Instagram de Sadop. Bueno, pasó la pandemia, pasaron las vacaciones, pasaron los paros, mañana tenemos paro de vuelta, 17 días de paro este año, dicen que la pandemia no es para trabajar, bueno, paro le hemos metido, o sea, así que la verdad es que estamos este, muy ocupados y muy abocados al tema. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo que estábamos sin vernos, sin encontrarnos, sin tener este intercambio que se había vuelto ya como todos los días algo permanente, nuestra manera de encontrarnos? Hola Estela Galigani, miren, está Moni Solari, ahí entró Analía, nuestra invitada de hoy, Sandra Medina. Bueno, cuánto tiempo que no nos veíamos, cómo los extraño, cómo las extraño a todas. Hola Vivi Romeo. Bueno, vayan poniéndonos como siempre de dónde son, de qué escuela son, así nuestro invitado del día. Quique Genovar me dice que lindo verte así, Martín. Sí, Quique, estoy preparándome porque quiero jugar de nuevo en Central. Veo que estamos flojos de nuevo, así que capaz que intento en el verde césped. Hola, tía Marinina, ¿cómo andamos? Una enorme satisfacción de poder cruzarnos, de poder encontrarnos. ¿Cómo se extrañaba esto? Usted decía, en algún momento, esto era todos los días, prepararse para que lleguen las 4 de la tarde y tener el ratito para vernos, para charlar, para poder intercambiar opiniones. Bueno, acá de Sagrada Familia de Rosario, pónganme, ahí entró Laurita Mercado, ay, qué buenos recuerdos. Todo esto nos llena de buenos recuerdos. Moni Solari, Nuestra Señora de la Asunción, qué hermosa escuela Nuestra Señora de la Asunción. Laurita Ladela de Villa Constitución. Qué alegría. Bueno, la última vez que nos vimos estábamos tan encerrados casi como ahora, un poquito menos quizás. Laurita dice que nos extraña, yo también, las ganas que tengo de abrazarlos, de verlos, de encontrarnos en una marcha, de agarrar el bombo, bueno, todo ese tipo de cosas. De Santo Tomás, de Sagrado, y bueno, el día a día. San Francisco de Alcorta, la ciudad del grito, cuántos asados que me han prometido los de Alcorta. Bueno, ya vamos a ir con las compañeras de Alcorta, ahí entró Vero Gracioli, el Jardín San Francisco de Alcorta, Estela, bueno, Eva también, el Huerto, nuestra joven jubilada del Huerto, Vivi Romeo. Bueno, sin más, le vamos a dar este espacio hoy en esta One Day Only, como dicen los yankees, a nuestra invitada del día, porque nos parecía muy importante poder encontrarnos un rato y también hacer un rato de formación, un rato de intercambio en esta situación tan complicada, hay tantas dudas y demás. Bueno, hemos hablado de sobra del tema del coronavirus, del tema de la pandemia, pero nunca alcanza, siempre hay un poquito más. Así que hoy dijimos, bueno, ¿dónde vamos a buscar con las que saben? ¿A quién buscamos? Bueno, vamos a buscar las que saben y vamos a charlar un rato con una compañera, digo, más allá de que Analía de hoy es funcionaria de la MUNI, es una experta en el tema de epidemiología y demás. Es una compañera, es una gremialista de aquellas, es una compañera de larga trayectoria, de larga militancia gremial también en la facultad, así que no vamos a tener ni más ni menos que una charla entre compañeros, compañeras, amigos y amigas. Estamos esperando que se pueda conectar. Bueno, la conectividad siempre es un problema, así que vamos a darle tiempo. Y de vuelta el cosito ya en algún momento va a entrar, se desconectó. Le vamos a pedir a Anita que nos mande de vuelta la invitación. Hoy mandó el telegrama, dice, Estela, te felicito, Estela, qué suerte. Sí que se nos va, se nos jubila. Se nos jubila Estela. Bueno, che, hay una qué pérdida que tenemos. Hola Ana, ¿cómo andas? Hola, qué lindo verte. Y ahí estoy viendo un montón de amigas y amigos hermosos. Se sumaron todos para escuchar, porque viste que hay una gran necesidad de información. Entonces siempre tratamos de buscar a los compañeros que saben, pero no solamente que saben, sino que nos saben explicar, porque viste que el secreto de la docencia no es solo saber,
sino es lograr que el resto pueda entender y aprender. Entonces teníamos esta idea, y por eso te habíamos estado buscando. Bueno, a pesar de que todo el mundo sabe que con Ana siempre charlamos y le hacemos consultas y demás, porque bueno, obviamente, cuando se habla, ustedes recordarán, porque en este mundo pasan las cosas de un día para el otro. Hace un mes y medio la llamamos a Ana para preguntarle cómo era el tema de la vuelta a la escuela, y ahora estamos en febrero. Bueno, una de las personas que nos dijo, che, no se peinen, fue Ana. O sea, cuando nosotros decíamos, che, vamos con calma, fue Ana. Bueno, y pasa de todo, todos los días pasan cosas y demás, y hoy, Anita, estamos de vuelta en esta situación, bueno, el aislamiento, si se quiere, nuevamente provisorio durante 14 días. ¿Qué nos pasó en el medio de todo esto? ¿Cómo estamos hoy, Ana? O sea, hablamos de los médicos, hablamos del sistema de salud, hablamos de cómo va a evolucionar. ¿En qué lugar estamos, Ana? A ver, contanos. Bueno, en primer lugar, como compañera, y bien lo dijiste, soy una trabajadora, y soy trabajadora de la salud y también soy docente, por eso valoro mucho este espacio, y creo que es crucial. En todas las epidemias, pandemias incluso, que hemos pasado a lo largo de estas décadas, en las cuales, bueno, yo he estado en el sistema municipal de epidemiología, la docencia se ha constituido en uno de los baluartes más importantes para poder sobrellevar, y además hemos visto que las únicas cosas, o las más importantes, no las únicas, pero sí las más importantes que han quedado, han sido aquellas que las docentes y los docentes han podido enseñarles a los niños y a las niñas, como por ejemplo el lavado de mano durante la gripe A en el 2009. Entonces, y todo lo que aprendieron los chicos del descacharrado con el dengue, que después lo transmitían en sus casas. Nosotros, esta pandemia es universal, es algo que nos está ocurriendo a nivel planetario, o sea, no es solamente aquí, pero lo que me parece que hay que destacar es que hay que fortalecer la solidaridad, la empatía fundamentalmente, el no ver al otro como un enemigo. El que se enferma no se quiere enfermar, más allá de que a veces se cuida un poquito más, un poquito menos, a veces no usa el barbijo y le decimos usa el barbijo y no lo usa tanto. Me parece que no se constituye y no debe constituirse en un enemigo, sino por el contrario es alguien con quien tenemos que empatizar y tratar de colaborar, porque es de la única manera en la cual vamos a poder resolver este problema. Creo que eso en primera instancia. En segunda instancia, nosotros veníamos muy bien. En la ciudad de Rosario veníamos trabajando en lo que fue la primera etapa, que fue la de casos importados. A pesar de muy criticada para mí la medida a nivel nacional del cierre de las fronteras y la cuarentena en una primera instancia, fue muy oportuna y muy acertada. Y logró, de alguna manera, frenar ese gran brote que hubiese sido mucho peor de no haberse tomado esas medidas. Luego tuvimos un periodo de calma y comenzamos a tener la segunda fase de la pandemia, que es la que llamamos de clústeres, bueno, esa palabra que empezó a sonar, de conglomerados. Es una segunda etapa que es la de los casos que son autóctonos, o sea, ya empieza la circulación autóctona. Con dengue también lo escuchamos habitualmente, bueno, empezaron los casos autóctonos. Con esta enfermedad pasó lo mismo y tuvimos que salir a bloquear, o sea, contener esta enfermedad. Para eso hacen falta estrategias muy concretas de bloqueo, o sea, un llamado telefónico, ver la trazabilidad del caso, mucho trabajo específico de los equipos formados para esa tarea, que lo que hacen es bloquear y contener la enfermedad. Pero ya en el mes de julio, en los primeros días, observamos que comenzó la circulación comunitaria y esto habla de otra cosa. Habla de la imposibilidad que tenemos de encontrar el nexo epidemiológico, dónde nos contagiamos, y esto no es menor. O sea, si yo ni siquiera recuerdo dónde me contagió, con quién pude haber estado que me contagió, ya es porque estuve circulando mucho, anduve con muchas personas no utilizaron el barbijo e incluso yo no tuve las medidas de prevención que tenía que tener. Entonces, en esa fase, uno ya empieza a pensar en otras estrategias. Y sin lugar a dudas, la estrategia más importante en este momento, con circulación comunitaria, es la responsabilidad social. La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de saber y de aprender cómo cuidarnos a nosotros mismos, a nuestro entorno más cercano y a quienes tenemos que cuidar más que a otros, que son los mayores de 60 y las personas con otras comorbilidades. Me parece... Ana, bueno, sí. Te voy a bombardear la pregunta. Porque dale, me encanta.
A las el gordo docentes, sindicalista a las pregunta porque docentes se nos aprovecha. gusta. Nos gusta que nos Pero pregunten. te voy a hacer preguntas que hemos discutido con los compañeros, que bueno, nos pegan de frente. Por ejemplo, hoy, tapa del diario. La provincia pide que se haga más estricta la cuarentena con los chicos. O sea, ese tipo de, con los chicos más chiquitos. O sea, que tengamos cuidado. ¿Por qué nos piden que cerremos más con los chicos más chiquitos? A ver, ¿cómo es el tema de Bueno, en realidad con los niños yo también he sido muy estricta en ese sentido en un comienzo, porque a los niños en general los cuidan los adultos mayores. Cuando los papás salen a trabajar, a los niños los va a buscar a la escuela el adulto mayor y después quedan en su casa comiendo. Entonces, esto me parece que es muy importante plantearlo en esos términos, en el término de que el adulto mayor hoy no se puede constituir en el cuidador del niño, porque los niños pasan un cuadro muy banal, o sea, pueden tener un estornudo, pueden tener un dolor de garganta, pueden tener alguna cosa básica y un cuadro de deposición alterada, o sea, diarrea, o algún registro subfebril, o nada. Y en ese caso pueden transmitir la enfermedad a otra persona, que es un adulto mayor, mayor de 60, mayor de 80, que son los abuelos en general, con algunas otras enfermedades como hipertensión, diabetes y otros cuadros que hacen que su enfermedad pueda ser más grave y pueda tener mayor mortalidad, o sea, mayor letalidad en ese caso. Entonces, es fundamental realmente que cuidemos a los chicos, porque a veces, bueno, los papás salimos o salen a pasear con los niños juegan, se juntan, son sociales naturalmente, se juntan con otros niños y luego vuelven a casa y obviamente si hay algún adulto mayor, eso puede generar un grave problema. Por eso creo que es fundamental que los jóvenes y los niños recuerden que ellos cursan cuadros más banales, pero los que pueden enfermarse gravemente son los adultos mayores y los que tienen otras enfermedades. Es como dice la canción de los redonditos, son como, esos chicos son como bombas pequeñitas, o sea, van llevando por todos lados. Viste que a los chicos les decimos mocosos, porque están siempre con moco. Es verdad. Bueno, pero a ver, es un tema que a nadie que esté en la escuela se le escapa, porque las Claro, sintomatologías que vos ves ahora son re normales en los colegios. Claro, vos totalmente. llamás en un momento de normal, vos llamás y decís, che, el nene tiene diarrea, tiene fiebre, es re común que te llamen por esas cosas. Bueno, ahora tienen otro montón de implicancias. Otro tema que te quería preguntar. El domingo a la noche, en el parte epidemiológico de la noche, la ministra explica que ahora estamos en una, o sea, a las personas que conviven, la vamos a considerar, si tienen algunos síntomas, enfermas por nexo, Epidemiológico. ¿ah? Nexo epidemiológico. Es. Bueno, no entendimos nada. Contanos qué es eso, a ver, ¿cómo es la historia esa? Bueno, en realidad lo más importante primero es entender qué es un caso. ¿Cuándo yo me constituyo en un caso sospechoso o en un caso confirmado? Yo tengo que saber cuáles son los signos y los síntomas. Los síntomas pueden ir desde fiebre, registros subfebriles, dolor de garganta, falta de olfato, falta de gusto, que le llamamos anosmia y disgeusia, o también puede haber cuadros de diarrea, dolor de cabeza, dolores corporales, falta de aire, tos. Todos esos pueden ser signos y síntomas que a mí me tienen que alertar al respecto de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hoy no hay en circulación ningún otro virus. Entonces, si bien el rinovirus circuló en un comienzo, marzo, abril, mayo, hoy en este momento no hay circulación de otros virus. Entonces, toda persona que tenga eso tiene que sospechar que es COVID. Eso en primera instancia. Yo, si tengo el caso confirmado, lo habré confirmado a través de un hisopado, o sea, tengo que hisoparme y confirmaré mi caso. Y las personas que están en contacto estrecho conmigo, que viene otra definición importante, si yo estoy con alguna persona a menos de 2 metros, más de 15 minutos y sin barbijo, esa persona es un contacto estrecho, o sea, pudo haberse contagiado de mí, que estoy enfermo, que soy un caso. Entonces esa persona tiene que aislarse de la misma manera que me aíslo yo. Mientras yo, que soy un caso confirmado, me aíslo por 10 días, porque mi aislamiento comienza el día de la fecha de inicio de síntomas y tengo que aislarme 10 días, esa otra persona desde el momento en que estuvo conmigo se tiene que aislar 14 días. Esa persona se va a aislar, pero si comienza a tener síntomas, fiebre, dolor de cabeza, puede tener odinofagia, todo eso que dijimos, falta de olfato, falta de gusto, todos esos signos y síntomas,
esa persona que comenzó con síntomas y era un contacto estrecho, se transforma en un caso sospechoso. Y ahora, a partir de la definición nueva de criterio de nexo epidemiológico, se asume que tiene coronavirus, o sea, es COVID-19 positiva, sin necesidad de hisoparse, porque estuvo conmigo, que soy una persona enferma y por lo tanto, sin circulación de otra cosa, puede ser eso. Eso es muy importante porque va a disminuir no solamente la cantidad de hisopados que hacemos, que es un dato secundario, sino que se hace fundamentalmente ¿para qué? Para poder aislar rápidamente a los contactos de esa persona. Porque si yo soy un contacto estrecho y estoy aislado y empiezo con síntomas, hasta que llamo al 0800, me hisopan, pasan 4, 5, 6 días y yo no aislé a mis contactos. Entonces es fundamental el aislamiento rápido, que yo mismo me autodefina, diga sí, yo soy una persona con sospecha y le avise a mis contactos estrechos, estas personas a menos de 2 metros más de 15 minutos que estuvieron sin barbijo, que son contactos estrechos míos. Eso es autocuidado y es fundamental que lo podamos entender para poder implementarlo y transmitirlo a otros. Bueno, es decir, que tiene que ser contacto estrecho, tiene que tener 2 síntomas, por lo menos, ¿no? Exacto. Y uno de ellos tiene que ser respiratorio, tiene que ser del sistema respiratorio, puede ser cualquiera. Uno tiene que ser respiratorio. Si, por ejemplo, yo tuviese cefalea nada más, cefalea y diarrea, no alcanzaría. Tiene que ser al menos un síntoma respiratorio. Eso es fundamental. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos para la clase de mañana, es fundamental. Fundamental. De los 2 síntomas, uno tiene que ser respiratorio dentro del contacto estrecho. Exacto. Ana, el tema del sistema de salud, ¿no? Que se habla tanto de la sobrecarga del sistema de salud, vemos todos los días las tapas de los diarios con los médicos abrazados, llorando, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, toda la gente. Bueno, ¿cómo te hablan del porcentaje de ocupación de camas? ¿Cómo está Rosario hoy? O sea, te pregunto de Rosario específicamente, porque bueno, yo no sé si todo el mundo sabe, pero Ana es como la infectóloga de cabecera de la ciudad, porque hace tiempo que viene. Epidemióloga. 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 Si no sabe Ana, no sabe nadie. No. Pero a ver, ¿cómo estamos hoy? ¿Por qué? ¿Por cuánto nos tenemos que preocupar de verdad? ¿Cuánto nos tenemos que ocupar? ¿Cómo ves el sistema de salud? Bueno, a este punto me gustaría hacer alguna acotación que tiene que ver con mi formación también gremial, ¿no? Nosotros somos trabajadores y trabajadoras y más allá de que tuvimos la suerte en esta vida de muchos de nosotros poder elegir lo que estamos haciendo, porque no toda la gente tiene suerte de elegir lo que hace, en general los profesionales podemos elegir lo que vamos haciendo, y por lo tanto sabemos a qué es lo que nos enfrentamos cuando estamos estudiando esta carrera y que lo que vamos a hacer es cuidar a las personas, o sea, lo nuestro es dedicarnos al cuidado de los sujetos y sujetas que están enfermas y enfermos y fundamentalmente pensar en la salud de esas personas. Yo creo que nos preparamos siempre para estas cosas. Lo que está ocurriendo ahora, y por eso me preocupa fuertemente, es que han pasado 5 meses, 6 meses, en los cuales el sistema se puso en tensión. Y se puso en tensión en función de que las personas desde hace mucho tiempo no tienen los salarios que deberían tener en función de sus tareas, de que hay muy pocas personas en algunos lugares de la provincia o de distintas localidades con formación para ocupar ciertos espacios, sobre todo los terapistas, intensivistas, enfermeros que se dedican a eso específicamente. Y obviamente ha habido mucha tarea a lo largo de estos meses y la gente está cansada porque no se pudo tomar vacaciones, nadie se pudo licenciar. Todo eso hace que haya mucha tensión en las cuestiones personales, o sea, en lo singular. Cada uno de los trabajadores y trabajadoras está con mucho agobio, mucho cansancio. A eso hay que agregarle que justamente en este mes estamos con una gran cantidad de casos, Pero lo que a mí me parece que hay que ser muy claros es en tratar de no generar conflicto entre los trabajadores y trabajadoras de la salud y la gente que se enferma. No generar esa gran brecha de distancia, esa gran puja, porque en realidad somos nosotros los que tenemos la obligación
de hacer nuestras tareas y hacerlas bien. Y para poder hacerlas bien hay que empatizar con el que está enfrente. Yo no puedo pensar nunca, a nadie se le ocurrió, y voy a decir algo muy loco, decir, no te voy a atender porque vos fumabas, entonces tenés un cáncer de pulmón y por lo tanto te lo mereces. A nadie se le ocurre una cosa como esa. Y hoy hay una tensión muy grande en ese sentido. Entonces, me parece que lo más importante es pensar en eso, en que nosotros somos trabajadores y trabajadoras, en que necesitamos tener buenos salarios, nuestras licencias, nuestras cuestiones relacionadas a lo personal también resueltas. Y por otro lado, está el tema de la ocupación de camas. Claro, el tema de la ocupación de camas es un tema muy importante porque hay un aumento en la ocupación a lo largo de este tiempo, pero también tengo que recordar que todos los años nosotros tenemos una alta demanda cuando aparecen los procesos respiratorios. En este caso particularmente ocurre algo, que es que las personas que ingresan a terapia intensiva, a diferencia de otros procesos respiratorios en los cuales se produce el deceso más rápidamente, si esa persona va a morir, muere más rápidamente. En esta, las personas pueden estar 17, 20 días en promedio, mucho más. Ustedes han visto en la televisión gente que después de 1 mes y medio, 2 meses, sale de terapia intensiva. Esto hace que esa cama se ocupe durante mucho tiempo. Por eso se pueden producir estas tensiones que estamos en este momento viendo y el aumento en el número de camas ocupadas COVID, que hoy, bueno, a este día son el 20% de las camas son ocupadas por pacientes con COVID. Uno lo ve como un número pequeño, pero ocurre esto, ocupan esas camas y las ocupan durante mucho tiempo, y también los respiradores. Entonces me parece que claramente amerita en este momento que seamos conscientes de todo eso, que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad que nos compete, que utilicemos los barbijos, que mantengamos la distancia y sobre todo porque uno lo ve cotidianamente, incluso en los grupos de trabajo, en donde uno ingresa a un espacio y está la gente sin barbijos, porque piensa que por estar en conjunto todo el tiempo, o 2 o 3 horas, o comparte 4 horas, no se va a contagiar porque es de su entorno más cercano y no es así. Esa persona tiene otra vida, tiene otra burbuja social y por lo tanto siempre me tengo que cuidar, siempre. Ana, hay un tema que el otro día escuchaba y te quería consultar. O sea, nosotros deberíamos poder explicarle a la sociedad, en el caso nosotros de la escuela, ¿no? Pero también explicarle a nuestros alumnos y demás, que no, o sea, la relación cama ocupada por paciente COVID, ocupación del sistema sanitario no es lineal, o sea, no importa que sea el 20%, porque uno dice 20%, entonces tengo 8 libres. No, las otras 8 están ocupadas por otras cosas. Entonces, por ahí vos te hay otra cosa y no te pueden atender a vos. Entonces, digo, porque por ahí uno que lo ve ahora, digamos, del laburo de uno, de la función de uno, entra en tensión con otros discursos que dicen, no, salgamos, totales, te joden tanto con el 20%, claro. Pero en realidad el discurso no anticuarentena, digamos, todos entendemos la necesidad de más, o sea, es que no se tensione esa cantidad de gente, de enfermos COVID para que no... Exacto. Porque te podés hacer otra cosa. Digamos. Lo que hemos visto en estos días... Lo que hemos visto en estos días también ha sido un aumento, hemos visto, bueno, en las últimas 48 horas varios casos de personas que han sido internadas en unidad de cuidados críticos por accidentes, por situaciones de colisiones de tránsito. O sea, no son accidentes, son por colisiones de tránsito. O sea, me parece que el hecho de tomar una medida de disminuir la movilidad tiene que ver con esto también. O sea, yo tengo que disminuir la movilidad en la calle para que no ocurran estas cosas. Entonces, eso es lo que uno intenta de alguna manera equilibrar. Es lo que se intenta con respecto a estas medidas. Yo creo, desde mi perspectiva, ¿no? Hay momentos para hacer cuarentena. La cuarentena es una medida que fue, por eso digo, muy útil en su momento, pero hay que ser muy cuidadoso también con estas medidas que son tan complejas, porque se corre el riesgo de que la gente se ponga en contra totalmente. O sea, hay una negación absoluta de lo que está ocurriendo y además se proyecta en el otro, se proyecta en el sector salud todo lo malo que puede ocurrir y todo lo que diga el sector salud está mal o todo lo que diga la política está mal y no es así. Yo creo que hay cosas que se pueden ir haciendo. O sea, esto que se hizo en Rosario y se hizo muy bien, lo de la apertura se fue haciendo muy bien, realmente. En toda la provincia de Santa Fe se realizó la apertura y la flexibilización muy correctamente.
creo, esta es mi perspectiva, ¿no? Y lo digo a tono absolutamente personal, que la medida de fase 2 se debería haber tomado en la primera semana, segunda semana de julio, que es cuando la curva comenzaba a aumentar. Obviamente que con el diario del día después todos podemos decir algunas cosas. Esa era una perspectiva que nosotros planteamos en su momento en el grupo de expertos, y hubiésemos a lo mejor podido ir a cero y entonces de esa manera manejar esto que se dice la danza, ¿no? La danza y el martillo, ese ejemplo, esa metáfora que este año sonó mucho, esto de ir con pequeños brotes y bajando a la curva a cero. Hoy estamos en esta situación y yo creo, soy de esas personas optimistas contumaces, creo que con esto que tenemos que pensar qué es lo mejor que podemos hacer. Y lo mejor que podemos hacer es seguir responsabilizándonos y tratando de sumar a otros en esa responsabilización. Pero, por supuesto, desde mi perspectiva, yo no soy partidaria de esto del cagazo, ¿viste? Esto del dar miedo, esto que surgió en España, de bueno, hay que asustar para poder... Yo no creo que sea así, por el contrario. Bueno, las docentes y los docentes deben compartir conmigo porque uno sabe que lo mejor siempre es lograr empatizar con los otros y tratar de sumar en ese marco de cosas más positivas, ¿no? Y lo positivo tiene que ver con eso, que uno ve que si se pone el barbijo no se contagia, que si se mantiene a 2 metros no se contagió. Esto es lo que uno tiene que valorar todos los días. Yo volví a casa, estuve afuera, bueno, papá vino, estuvo afuera, pero no se contagió. Estas son cosas positivas que uno también tiene que jerarquizar y que los chicos tienen que valorar y que tienen que reproducir. Anita, te quiero preguntar por la situación del personal médico, de los doctores, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras, pues bueno, los últimos días las notas de tapa han sido la cantidad de gente contagiada, ¿no? Del personal de salud. ¿Cómo estamos con la cantidad? O sea, si nos enfermamos tenemos que nos atienda, o sea, siempre vamos a estar ahí para la gente. No, pero lo pongo en perspectiva de gente que labura, ¿no? O sea, digo, nosotros somos un sindicato y tenemos que pensar siempre en el laburante, en la laburante, y uno lo ve y me preocupa porque a nadie le gusta. O sea, así como nosotros somos defensores de que los maestros, las maestras, los profes, las profes no se enfermen trabajando, bueno, te encontrás en una situación ahora en la que los médicos, las médicas, los enfermeras, las enfermeras, las mucamas, la gente que trabaja en el hospital, en los sanatorios privados, están expuestos a enfermarse. Bueno, ¿qué tan grave es la situación? ¿Cómo está? Desde mi perspectiva, me parece que hay un tema relacionado a la cuestión más de la gestión que tiene que priorizar a los trabajadores y trabajadoras en las paritarias y se tiene que resolver desde el punto de vista gremial. Porque esto es clave, hay un retraso importante en el tema de la recomposición salarial en los trabajadores de la salud en general, algunos grupos más que en otros, entonces me parece que eso es crucial, esto no puede esperar, o sea, esto se tiene que hacer ya, tiene que haber reuniones para poder resolver ese problema. Y en ese marco, después, reconstituir la trama, porque el tema hay mucho disconfort al respecto de esto en los equipos en general, en todos los equipos sanitarios, y me parece que después de una recomposición, creo que hay que reconstituir esa trama de trabajo, que es muy simple porque es lo que decimos siempre, así como los docentes y las docentes, más allá de que es un trabajo, como lo decimos, hay mucho de amor por lo que hacemos, estamos muy convencidos y convencidas de lo que hacemos y nos encanta, entonces muchas veces, bueno, para mí se romantiza, ¿no? Esto de la docencia y la salud como dos espacios en donde, bueno, tienen que ir a hacerlo porque son docentes, porque son trabajadores de la salud, pero algo de eso tiene, nosotros somos muy románticos en general y lo hacemos y hoy lo estamos viendo, los trabajadores siguen en sus puestos de trabajo, en las guardias, más allá de que estamos en una medida de fuerza del gremio municipal durante estos 3 días, hoy, mañana y pasado, los trabajadores siguen en esos espacios trabajando con mucho esfuerzo. Entonces creo que primero en esa instancia y segundo, creo que más allá de la cuestión a nivel mundial ha ocurrido que sí ha habido flaquezas porque los trabajadores de la salud se van enfermando, pero hemos tenido la suerte de que a nosotros nos ocurrió mucho después que en Europa. Entonces tuvimos muchas enseñanzas y logramos nosotros
primero capacitarnos en la utilización de todos los elementos de protección personal, en los EPP, o sea, estamos muy capacitados. Y la mayor parte de los contagios que hemos visto no han sido por contagios de pacientes. Tenemos contagios, sí, por supuesto que los hay, pero la mayoría han sido contagios en los office de enfermería o yendo a un bar después de la jornada laboral o en un asado con amigos. Entonces, esto también es para tenerlo en cuenta porque me parece que hace a lo que estamos planteando. Si nosotros como trabajadores de la salud logramos en los próximos días mantenernos en lo que llamábamos fase 1, solamente, bueno, yendo a trabajar, no juntándonos con personas mayores de 60, no haciendo estas reuniones y no yendo a los bares, manteniéndonos comiendo uno por uno en los office de enfermería cuando nos toca comer, no sacándonos los barbijos cuando estamos con otros compañeros y compañeras, eso se va a poder resolver fácilmente, porque hemos visto esto, la mayoría no se contagia en sus espacios laborales, sí, perdón, en sus espacios con pacientes, sí en los espacios laborales a lo mejor, pero en estas otras instancias. Bueno, qué importante lo que plantea Analía desde el lugar de la perspectiva gremial, ¿no? O sea, hoy en el medio de paritarias, en el medio de paros de personal de salud, seguramente mañana habrá alguna reunión con el gobierno, pero digo, para que tengan una idea, estoy leyendo acá que en la provincia de Santa Fe un médico que hace guardia externa de tercer nivel está entre 48.000 y 49.000 pesos, un mono que hace guardia externa 45, un médico mono, ¿no? Estamos hablando de un médico monotributista, una personal de enfermería 40.000, o sea, estamos en pesos más, pesos menos, lo mismo que en alguna categoría del sector docente, o sea, digo, ¿no? Cuando Exacto. se habla de priorizar la salud, de priorizar la educación, ¿no? O sea, estos son los momentos donde uno ve cuánto se priorizó o cuánto no se priorizó. Ana, te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que estás en la salud pública de Rosario? Hace más de 25 años. Y Entre médica y gestión. sí, en realidad en la dirección de epidemiología estoy desde el año 2003 y como directora de epidemiología desde el 2007. ¿Alguna vez te imaginaste una situación de este tipo? ¿Te lo representaste? Más allá de que te hayas preparado para que suceda, ¿no? Que Sí, eventualmente pueda suceder. sí. Bueno, la preparación obviamente es para estas cosas. Nosotros nos preparamos para las situaciones epidémicas y demás. Tuvimos en el año 2009 una situación también de gran complejidad, que fue la epidemia de H1N1 coincidentemente con la de dengue. Claro, la gripe A, que fue una pandemia también, y que tuvimos muertos, y que, bueno, una situación muy compleja en la cual también se trabajó mucho, hubo una cuarentena, mucha gente se olvida de todo eso, porque yo creo que por suerte, de alguna manera, uno hace negaciones, ¿no? Al pasado, a las cosas malas y recuerda las cosas bonitas. Bueno, tuvimos la cuarentena, yo no sé si recuerdan, se prohibieron los viajes de estudio a Bariloche. En la escuela nos acordamos siempre de esas cosas porque con la gripe Claro, a A ustedes les repercute. se adelantaron las vacaciones. O sea, viste que en realidad la normalidad de nuestra vida está muy vinculada a la apertura de los colegios. Claro. O sea, hay vacaciones cuando las escuelas están cerradas, está todo bien si la escuela está abierta. La gente empezó a registrar que había un problema grande con el tema de la gripe A porque las escuelas se cerraron. Claro, Entonces se cerró una semana antes, ese año 3 semanas de vacaciones. Sí, de receso invernal. Sí, lo que vos decís es clave, o sea, impacta mucho porque los chicos vuelven a casa, se tienen que quedar en casa, entonces esas situaciones son bastante complejas y uno las recuerda. Se paró el transporte en aquel momento, también fue muy compleja, pero lo que estoy observando con respecto a esta pandemia, Camus dice que lo peor de la peste no es la enfermedad en sí, sino que deja al desnudo lo peor de las almas, de los sujetos. Eso es lo peor en realidad. Y lo que estamos viendo en esta pandemia tiene que ver con eso, que no ocurrió allí por el 2009, era otra la lógica de trabajo, otra posibilidad había más escucha de alguna manera. Hoy hay una tensión muy grande entre la gente, me parece que esto de o estás de un lado de la cuarentena o estás del otro, la verdad que eso no aporta en nada. Me parece que lo que tenemos que pensar es en una construcción en común para poder salir.
Eso por un lado. Y por el otro lado, otra cosa que no vi nunca, que también me parece que es contraproducente, es la velocidad de la información. O sea, la velocidad de la información, esto que llamamos la infodemia, que la OPS dijo infodemia, tiene que ver con todas estas cosas que no son reales, que son erróneas, los fake news, que circulan y que muchas veces los hacemos circular sin darnos cuenta por WhatsApp, por los medios de comunicación, por las redes sociales. Y esto ha sido muy perjudicial en esta pandemia y sigue siéndolo. Eso también por otro lado. Y por otro lado, me parece que también está siendo perjudicial, después voy a lo positivo, pero otra cosa que está siendo perjudicial me parece que es el mal manejo de información dura. O sea, nosotros, bueno, nos manejamos con curvas, con proyecciones, con el R, con el tiempo de duplicación, con un montón de cosas que se maneja la epidemiología, esto de nexo epidemiológico, un montón de cosas que para nosotros son habituales, los que manejamos la epidemiología. Esto se socializó de una manera, o sea, se transmitió de una manera tan masiva, pero no correctamente. Entonces, hoy hay muy mal manejo de todos esos datos. Todos hacen proyecciones, todos manejan los tiempos Somos todos epidemiólogos, bien a lo argentino. Claro, todos epidemiólogos, pero no está mal que uno pueda comprender y que pueda aceptar que hay una temática puntual, tratar de comprenderla. Lo que está mal es pensar que uno es el que tiene el poder de hacer eso, esos cálculos, de hacer esas cosas. Entonces, me parece que todo eso jugó en contra y en función de eso, obviamente, muchas estrategias no fueron las adecuadas. Eso por otro lado. Además, otra cuestión que me parece que es contraproducente y que esta sí se puede revertir rápidamente, es que a lo largo de este tiempo fueron las áreas más duras de la medicina las que dominaron la escena. La infectología, la epidemiología también es un área bastante dura. Todas esas áreas fueron las que dominaron. O sea, el modelo médico hegemónico fue el que dominó la pandemia. Y creo que es el momento de que las áreas sociales, la sociología, la antropología, las áreas, la pedagogía, la cultura, todas esas áreas, la comunicación social, copen la escena y que digan realmente cómo tenemos que manejarnos al respecto de lo que nos queda de la pandemia, porque si no va a ser muy difícil de manejar. Lo demás, todo lo que es manejo de respiradores, todo lo que tiene que ver con qué medicación hacemos o no hacemos, si la vacuna sirve o no sirve, todo eso obviamente que le corresponde a las áreas médicas más duras, ¿no? Todo eso es de nuestro resorte. Pero todo lo demás, todo lo que tiene que ver con lo comunicacional, no lo sabemos hacer, ni los infectólogos, ni los epidemiólogos. Eso hay áreas y hay expertez en otras disciplinas. Entonces, ese campo es el que tiene que empezar a dominar la escena. Eso me parece que por un lado. Y por el otro lado hay muchas cosas positivas que me parece que tenemos que tomar de esto, a diferencia, ¿no?, de la gripe. Me parece que hay muchas cosas en cuanto a la solidaridad, muchísimos ejemplos de solidaridad en la gente, de decir, bueno, estoy enfermo y los vecinos le acercan la comida, le ponen el tupper con la comidita caliente para que no salga. Cosas muy hermosas que nos hacen más humanos y que nos han logrado dar alguna pauta de que es posible la cercanía nuevamente aún en las grandes ciudades. Porque las grandes ciudades tienen eso. Vos decís el distanciamiento, pero si ya estamos distanciados en las grandes ciudades, no sabes ni quién es tu vecino a veces. Entonces, yo creo que esto nos ha dado esa posibilidad de decir, bueno, voy a la verdulería de la vuelta, ya no me voy a la verdulería re lejos porque me gustaban los tomates, no, me voy a la de la vuelta y conozco al señor verdulero que tantos años ha trabajado acá en el barrio. Esta cercanía que hemos logrado, sobre todo en las grandes ciudades, es algo que no debemos romper y no debemos perder. Y la cercanía con el otro, por supuesto, con el vecino. Me parece que esa solidaridad, esa empatía es lo que tenemos que rescatar en esta circunstancia. Cosas muy lindas, o sea, es cierto lo que decís, ahí, eso, yo hace 50, 60 días que no veo a mis viejos, que son de Baigorria, porque bueno, no se podía ir y demás, de que se cortaron las visitas sociales, pero bueno, siempre hay un vecino, tenemos el vecino enfrente que te manda mensajes, te dice, Claro. están bien, no habla. No, porque, o sea, viste que para tu papá siempre vos lo llamás, siempre también, tu papá, tu mamá, vos lo llamás y dices, ¡ay, qué bárbaro! Bueno, siempre viste, pero no, me parece que es muy bueno eso que vos decís de la solidaridad, de los valores, porque tiene mucho que ver con lo que se transmite en la escuela,
tiene mucho que ver con cómo interactuamos en el día a día de hoy con los chicos, con las chicas, a través bueno, de los medios estos digitales que nos imponen, o de los compañeros, las compañeras que laburan por WhatsApp y demás. Pero no te puedo dejar de preguntar, Ana, ya Instagram nos va a rajar. ¡Qué miedo! No, no. ¿Qué posibilidades reales o qué posibilidades uno estima o qué posibilidades de tu experiencia ves vos de que pueda haber algún tipo de vuelta a la presencialidad de la escuela en Rosario y en la zona de influencia? Todo lo que están viendo, la mayoría son compañeros de los 6 o 7 departamentos del sur de la provincia. Te la tengo que preguntar porque todos preguntan, digamos, Sí. Es nuestro métier. Es nuestro métier. Yo creo que este año es bastante complejo. Me parece que ya a esta altura no vamos a volver este año a la presencialidad, pero hay que prepararse porque más allá de lo que ocurra con respecto a la vacuna, yo tengo mucha esperanza. Vivo esperanzada. Yo digo, me levanto a la mañana y el sapito de la esperanza lo guardo en el bolsillo y me acompaña todo el día. Me parece que más allá de la esperanza en la vacuna para el año que viene, esta situación que estamos viviendo es probable que la volvamos a repetir con otras cosas en el futuro. Entonces es muy importante que nos preparemos con optimismo y que les transmitamos también a nuestros estudiantes, a los alumnos, lo que va a ocurrir. Que bueno, necesitamos segmentar, necesitamos repensar nuestros modos de conectarnos con otros. No es tan dramático si uso un barbijo y si no te puedo ver toda tu cara. No es tan dramático estar a 2 metros. Hay que sacarle dramatismo a la situación, porque si no va a ser imposible el volver. Entonces, primero sacarle el dramatismo a esto, a la prevención. Y fundamentalmente pensar que si volvemos, no vamos a volver en las mismas condiciones. Vamos a tener que aprender a segmentar, a hacer grupos más pequeños, a lo mejor a otro rendimiento con respecto a esa cantidad de estudiantes e ir viendo cómo nos ordenamos en las aulas. Me parece que eso es fundamental por los próximos años, diría yo, porque bueno, más allá de que, es lo que te digo, tengo esperanza en la vacuna, nadie sabe si la vacuna va a dar resultados por año, por mes o por cuánto tiempo con respecto a la posibilidad de que generemos anticuerpos. Entonces, me parece que eso en una primera instancia. Y con respecto a la normalidad, ¿viste esto que dice la nueva normalidad? Creo que hay que hablar de cotidianidades, porque no, o normalidades, porque no todos vivimos de la misma manera y no todos tenemos la misma forma de cotidianeidad con otros. Entonces, va a ser un desafío enorme, enorme para las docentes y los docentes el poder construir con sus estudiantes esas cotidianeidades más allá de un protocolo marco. Porque el protocolo es eso, es un paraguas nada más. Es un paraguas que de alguna manera nos protege y nos da algunas pautas generales. Pero después lo cotidiano, lo de todos los días, ahí se necesita de un trabajo artesanal de cada una de las docentes y docentes, porque cada aula es un mundo, cada estudiante también es un mundo. Entonces, bueno, tendremos que tener mucha originalidad en ese marco. Bueno, Anita, nuestra costumbre habitualmente, o sea, vos sos como la invitada medio especial en porque veníamos con un delay, ya habíamos cortado con los vivos de todos los días, o sea, pero bueno, nos parecía que esta semana tan especial acá en Rosario, que se habló tanto y demás, siempre uno busca, es muy de la escuela esto, ¿no? Uno busca que le dé seguridades y que le dé tranquilidades. Cuando uno no sabe, pregunta, entonces le dice, bueno, vamos a buscar a alguien que le podamos preguntar y nos pueda enseñar. Y la verdad que cumpliste ampliamente las expectativas. Igual nuestra costumbre siempre es que nuestro invitado del día de la fecha, le deje algún mensaje a los compañeros, a las compañeras que nos están viendo. La gran mayoría de la gente que está conectada son docentes, te decía, del sur de la provincia, los 7 departamentos del sur, cortan un ratito, están con internet, corrigiendo los trabajos, sacando fotos, mandando mails, bueno, cortan un rato, se toman un café, nos escuchan, bueno, le pedimos siempre a nuestro invitado o a nuestra invitada de la fecha que le deje un mensaje a los compañeros y a las compañeras que están trabajando en casa. Bueno, el mensaje es paciencia fundamentalmente y tienen una gran tarea por delante las docentes y los docentes, que es transformar este mundo en un mundo en el que quepamos todos los mundos realmente, y tiene que ver con el medio ambiente, con trabajar con los
niños en la importancia que tiene el cuidado del lugar en donde vivimos, lo estamos observando todos los días con lo que ocurre, sobre todo aquí enfrente, en nuestras islas, en el humedal. Me parece que es fundamental esa transmisión de lo importante. Estamos en este momento con una situación que puede ocurrir, así como puede ser cualquier emergencia o situación emergente, o sea, algo que ocurre, pero hay que transmitirle a los niños esa posibilidad de que ellos son los que pueden transformar este planeta, este mundo, en un mundo más bueno, no mejor, un mundo bueno en donde todos podamos caber. Bueno, Anita, te queremos agradecer un montón. Vos sabés que dicen, quienes nos conocen, quienes conocen los rosarinos, la rosarinidad o las rosarinas, somos muy orgullosos de nuestra salud pública, ¿no? Nosotros los rosarinos tiene mucho orgullo de su monumento a la bandera y su salud pública. Bueno, yo te quiero decir que nosotros estamos muy orgullosos de que haya en la municipalidad funcionarios y funcionarias como vos, que le vienen dedicando 25 años de su vida a trabajar por los demás de manera comprometida, y nos pone muy orgullosos además que seas compañera, o sea, compañera desde compañera laburante, que haya llegado uno, porque estamos seguros de que a los trabajadores y a las trabajadoras no nos va a cuidar mejor alguien que no sea ni trabajador ni trabajadora y que nos sienta como tales. Así que, Anita, muchísimas gracias por tu servicio, muchísimas gracias por tu compromiso, muchísimas gracias por esa vocación hermosa que tenés, y en nombre tuyo a todos los compañeros y las compañeras que le están poniendo el lomo, que le están poniendo el pecho, que están en la primera línea de trinchera, desde los funcionarios, las funcionarias, los que están en los hospitales, en los centros de salud, bueno, a todos los que nos están cuidando, a las que nos están cuidando, les queremos agradecer. Pero a vos especialmente, esos 25 años de amor a la salud rosarina y a los rosarinos y a las rosarinas que cada tanto nos enfermamos, bueno, hoy nos tocó los países. Te queremos mucho. Gracias, Cuídate. Muchas gracias por la invitación, y sí, fundamentalmente la lucha es de los trabajadores y las trabajadoras, así que sigamos luchando por un mundo inclusivo y por un mundo feminista. También, sin duda. Cuídate, te mandamos un beso grande. Le agradecemos a Analía Chumpitá. Bueno, ¿quién no aprende con gente que sabe un paquete? ¿Quién no aprende? Qué orgullo, qué bueno. Bueno, en esta semana difícil, en una semana que había tanta inquietud y demás, bueno, vamos a hablar con alguien que nos dé tranquilidad, con alguien que nos pueda explicar, que nos pueda enseñar, porque dicen que los mejores docentes, y las mejores docentes son aquellos que mejor saben aprender, los mejores alumnos y las mejores alumnas. Bueno, hoy nos toca aprender, nos toca escuchar, nos toca vivir en un mundo para el cual no tenemos respuesta en todo. No todos tenemos que ser epidemiólogos, infectólogos o médicos especialistas o médicas especialistas. Tenemos que tener buenas preguntas para buscar buenas respuestas. Bueno, hoy nos tocó en el vivo de Instagram de Sadop, por hoy estuvimos con Ana, quizás volvamos a hacer alguno en el futuro, no muy lejano, no va a ser todos los días seguramente, porque la realidad de todos los días es que la tenemos que seguir peleando. Vamos a tener actividades la semana que viene, en función del día del maestro, el día de la maestra, el 11, el día del profe, el día de la profe, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad para estar con ustedes, para compartir y para recordarles de que acá no se rinde nadie, y mañana y pasado, miércoles y jueves, hay paro virtual, hay apagón, seguimos reclamando por nuestros derechos, seguimos reclamando por el derecho a una recomposición salarial justa, seguimos reclamando por lo que nos corresponde y por lo que nos han negado. Que no es ni más ni menos que la dignidad del trabajo plasmada en las paritarias, que son el lugar y el ámbito que establece la democracia para que trabajadores y trabajadoras, en este caso de la educación, acuerden sus derechos. Así que, en primer lugar, cuídense mucho, cuiden a quienes los rodean, cuiden a quienes las rodean, tenemos mucho tiempo por delante, paciencia, como dijo Ana, lo mejor está por venir, y nosotros vamos a seguir tratando de estar cerca a pesar de la distancia. Un beso, un abrazo muy grande, cuídense mucho y nos estamos viendo